Buen día, hermanas. Les saludo a todas en el nombre del Señor. ¿Cierto? Un abrazo para todas, gigante, las echo de menos. Y vamos a empezar, ¿cierto?, nuestro devocional y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos y oremos. Gracias Dios por este día. Gracias te damos por esta oportunidad, por poder compartir de tu palabra, por poder estar en contacto, Señor, a través de este medio. Te pido que guíes este pequeño devocional y danos entendimiento para poder aprender de tu palabra. Por amor a Jesús, te agradecemos todo esto. Amén. Bueno, desde ayer empezamos, ¿cierto?, con nuestra hermana Alexandra, empezamos un nuevo estudio, ¿cierto?, que es la carta a los Gálatas, ¿ya? Y ella, ¿cierto?, nos habló de la introducción, ¿cierto?, que nos dio un pequeño resumen, ¿cierto?, de Pablo, ¿cierto?, que hablaba del Pablo apóstol, ¿cierto?, del mensajero, ¿cierto? Y cuando Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia, era porque estaban enfrentando una doble amenaza y tenía que ver con la pureza de la doctrina y la pureza de la conducta. Vamos a resumir un poquitito para que se entienda el contexto, ¿ya? Hubo una decisión en el concilio, ¿ya?, donde se había llegado a un acuerdo que los gentiles convertidos al cristianismo debían simplemente aceptar a Jesucristo como Salvador personal para ser salvos, ¿ya? Pero un sector, ¿ya?, no salió satisfecho de aquella decisión tomada y continuó enseñando que los gentiles que se convertían, además de creer en el Señor Jesucristo, debían cumplir con otros ritos judíos, ya incluyendo la circuncisión, y aceptar que las obras y que la obediencia a las leyes eran necesarias para la salvación. Este grupo, ya que estaba descontento con la decisión, empezaron a viajar de ciudad en ciudad enseñando sus ideas, ¿ya? Y entre tantas ciudades llegaron a las iglesias de la región de Galicia, donde contaminaron a los cristianos con aquellas ideas que ellos llevaban. Pablo estaba preocupado, ¿ya?, por las iglesias, por la congregación que pudiera ser afectado por los mensajes que estaban siendo distorsionados. Y estos rebeldes, para afirmar sus ideas naturalmente, lo primero que tenían que hacer era menoscabar la autoridad de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el exponente del mensaje de la justificación por fe. Y Pablo fue precisamente el que había establecido iglesias en aquella región de Galacia, ¿ya? Ahora, esto pasaba en aquellos tiempos, pasó después y pasa en los tiempos de hoy, ¿cierto? Cuando una persona no puede convertir ideas, trata de atacar o perjudicar a la persona y destruir la imagen de aquella persona. Para lograr este propósito es normal torcer sus escritos, hacerle decir a la persona lo que nunca dijo, ¿ya? Y la carta a los Gálatas, ¿cierto?, porque a Pablo le había pasado esto, entonces la carta a los Gálatas era una respuesta a las acusaciones de un grupo de rebeldes que enseñaba, ¿cierto? Por eso Pablo, si ustedes leen la carta de Pablo, van a ver que está escrita de una manera diferente a las otras cartas. Y dice, estamos en Gálatas 1:6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo estaba sorprendido. Pablo estaba sorprendido porque no mucho tiempo había estado en esa región. Él ahí
había enseñado el mensaje de Jesucristo, había establecido pastores en aquellas localidades. Entonces su sorpresa era de ver que se dejaban de llevar por mensajes diferentes. Por eso en Pablo hay una actitud de asombro, hay una actitud de perplejidad, ¿cierto? Pablo pensó o quizás sintió que estaba en peligro el mismo evangelio, ¿cierto? Que corría peligro. Pablo en aquella región había establecido iglesias, ¿cierto? Y él les predicó, él los nutrió con amoroso cuidado, ¿cierto? Él les dedicó tiempo en enseñarle. Entonces era lógico que lo que ellos tenían, lo que él debería recibir, ¿cierto? De noticias sobre aquella región, sobre aquellas iglesias, era sobre el crecimiento espiritual que deberían tener. Pero fue todo lo contrario. Él recibió, ¿cierto? Que ellos estaban siendo perturbados por mensajes que estaban siendo distorsionados. Pablo, si bien les reprocha, quizás esta carta es un llamado de atención, no les rechaza y siempre les considera como sus hermanos, quizás como sus hijos espirituales. Miren, les voy a leer 2 de Corintios 11, del 24 en adelante, y dice: esto era lo que Pablo estaba pasando. Decía: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Esto era todo lo que Pablo podía estar pasando. Pero si a esto se le agrega, y dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. Pablo perfectamente podía haberse lavado las manos. Él ya les había enseñado la doctrina, él ya les había enseñado de Cristo, les había dicho que la única manera de ser salvo era de creer. Él ya lo había hecho, podía perfectamente, ¿cierto? No cabía responsabilidad en él, pero sin embargo él recibió la noticia de que ellos estaban siendo perturbados con otros tipos de mensajes y se preocupó y escribió esta carta para que ellos pudieran, ¿cierto?, volver a la doctrina que él les había entregado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hacía? ¿Cierto? Les hacía ver que se estaban volviendo a un evangelio que era completamente diferente al que él les había predicado, ¿cierto? Pablo predicaba de que el hombre no era justificado ni por obras ni por obediencia a la ley, sino mediante la fe. Pablo dice: no hay otro evangelio, ¿ya? Y el propio Señor Jesucristo lo dice. Si nosotros leemos el San Juan 3:16, nos vamos a encontrar con el mismo evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Escuché una vez a un predicador decir que aún se acabaran todas las Biblias del mundo y quedara solamente escrito Juan 3:16, tendríamos el evangelio solamente escrito. ¿Me entiendes? O sea, solamente porque tendríamos el evangelio hecho por tener solamente Juan 3:16. Porque, ¿qué dice? Porque Juan 3:16 dice que Dios te ama. Dice que Dios envió a su único Hijo al mundo a morir por todos nuestros pecados. Y si tú crees, eres salvo. Y punto. No hay más, no hay menos. No se le añade, no se le quita. No se le quita. Tú crees, eres salvo. Ahora, estamos hablando de la salvación, ¿cierto? No de la vida cristiana.
porque cómo debe vivir un cristiano después de ser salvo, ese también es otro tema que Pablo también lo exhorta en esta carta, pero lo hace en el capítulo 5 y 6, ¿cierto? Eso más adelante. Pero ahora estamos hablando del evangelio de la salvación. Infelizmente, los hermanos de Gálatas fueron confundidos, fueron contaminados por este falso evangelio que añadía a la gracia, añadía la obra y la obediencia a la ley. Ellos eran esclavos a la ley, ¿cierto? Y este evangelio que ellos estaban, que por lo cual se estaban confundiendo, decía que debían volver a la ley, o sea, al evangelio de la ley. Por eso ahora Pablo viene, ¿cierto? Y es duro con ellos, y sabe, y los llama traidores. Pablo dice, estoy asombrado que tan pronto se hayan alejado. Y la palabra alejado en griego se utiliza para los soldados que eran desertores en aquellos tiempos de guerra. Y la palabra desertor es una palabra muy ofensiva, muy hiriente. Por lo que, por eso quizás Pablo, ¿cierto?, se los dice a los Gálatas, porque ellos habían traicionado, ¿cierto?, habían desertado, ¿cierto?, el evangelio, ¿cierto?, habían sido infieles con el evangelio. ¿Sabe? Y es muy fácil para el hombre apartarse de la gracia del evangelio verdadero. Porque el hombre cuya mente, cuyo corazón no está completamente entregado a Dios, siempre buscará la seguridad de lo conocido. Es interesante descubrir que a lo largo del tiempo el ser humano siempre es el mismo. Basta que aparezca alguien con alguna novedad, ¿se ha dado cuenta? Y todos van tras del que está con la novedad. Pero sabe, hermana, el evangelio es eterno, es el mismo y nunca cambia, jamás va a cambiar. Pero las personas sí. Y los seres humanos nos deleitamos, ¿cierto?, en inventar novedades. Y las masas siguen las novedades, ¿cierto? Van con sus sentimientos, ¿cierto?, tras las novedades, ¿cierto? Pero aquí salta una pregunta. ¿Hasta qué punto el sentimiento humano es importante en el evangelio? El evangelio tiene como fundamento bíblico la fe en la palabra de Dios, ¿cierto? La fe, la confianza en las promesas divinas. Necesitamos creer en la palabra de Dios y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos están deformados por el pecado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice Salomón, pero su fin es la muerte. Por eso es necesario que nosotros podamos ser guiados por la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. Cuando usted se sienta o se haya confundida por algo que alguien está hablando, o si se ve que de alguna manera le han movido el piso, ¿cierto?, por las palabras que otros dicen acerca del evangelio, hermana, vuelva a la escritura, vuelva al mensaje de Cristo para que todas esas dudas desaparezcan y reine, ¿cierto?, el verdadero, ¿cierto?, el verdadero evangelio en nuestras vidas y también en nuestros corazones, ¿sabe? Pablo no predicó una teoría. Pablo no predicó lo que había escuchado. Pablo no predicó lo que un día leyó. Porque Pablo había tenido una experiencia personal con Cristo. Y la autoridad que tenía Pablo se la había dado el mismo Jesucristo. Él se había encontrado con Jesús cuando él perseguía a los cristianos. Esto es increíble. Me gustaría que leyera Hechos 9, sale esto, y léalo, hermana, porque la experiencia que tuvo Pablo, y esa experiencia personal que tuvo con Jesús, es pero sumamente bonita. Y sabe que esa experiencia que él tuvo desde ese entonces, él cambió su vida completamente. Ahora, esto no significa que nosotros debemos dejar la Biblia de lado y empezar a buscar experiencias místicas con Dios. Muy por el contrario, hermana. Si bien hoy a Dios no le podemos ver cara a cara,
No le podemos escuchar su voz así como usted me la escucha a mí, ¿cierto? Su voz en tono. Sí le podemos oír por intermedio de su palabra. Sí podemos estar en contacto y en comunión con Él y en comunicación con Él por intermedio de la oración. Pablo dice y habla muy fuerte a las iglesias de Galacia. Y sigue diciendo en el versículo 8, le voy a invitar a leer, 8 y 9 del capítulo 1, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe? La palabra anatema quiere decir maldito o caído a la maldición, caído a la destrucción. Por eso el creyente debe apartarse del evangelio que no lleva a Cristo, del que pone en duda la verdad, del que no permite el establecimiento de la fe, el que no permite el establecimiento de la confianza en Dios. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo puedo yo saber que alguien me está hablando de una doctrina correcta, del evangelio verdadero? Hermana, por eso es importante buscarle a Dios diariamente en oración, tener tu devocional diariamente, leer tu palabra leer su palabra todos los días, porque ahí está escrita la verdad. Hermana, si tú te nutres todos los días de la palabra de Dios, te aseguro que no va a venir nadie a meterte dedo en la boca o a confundirte con un evangelio que no corresponde. El evangelio, dice Pablo, es uno solo. Lo afirma, ¿cierto? Lo defiende, ¿cierto? Y el evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas. Y las buenas nuevas vienen de Cristo. De un Cristo que viene a la tierra, que muere, que pagó con su muerte la culpa de nuestros pecados, que a través de la resurrección asegura la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No hay otro evangelio, dice Pablo, aún así venga un ángel y lo anuncie, ¿cierto? Te aseguro que si fuese así, ese ángel no sería de parte de Dios, ¿cierto? Porque el evangelio es uno solo. Pablo dice, nadie tiene permiso de cambiar el evangelio de Cristo. Mire, Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Antes me acordé de un corito. Solamente en Cristo tenemos la salvación. Usted cree, usted la acepta, usted es salvo. No necesita nada más. Y ese es el evangelio. Y hoy nos enfrentamos a muchas teorías corrientes, filosóficas, religiosas, comunitarias. Y quizás todas ellas tienen lugar. Pero evangelio, hermana, evangelio solamente hay uno. Jesús murió y resucitó por todos nosotros. Pagó el precio de mi pecado y con su sangre me abrió camino y me dio una esperanza para mí, para usted y para todos los que en Él creen. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra, Señor, nos moldea, nos enseña, nos corrige. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido una bendición especial para cada una de mis hermanas que ha podido estar en este pequeño estudio de tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poner por obra lo que podamos aprender. Gracias, Señor, te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que este devocional sea de aporte para su vida. Nos vemos.